Vamos a hablar en este apartado de la estructura económica y de la estructura financiera de la empresa, y para ello partimos, como siempre, de un balance. Vamos a hablar primero de la estructura económica. Se habla de ella en el activo. Allí es donde recogemos todo lo que la empresa tiene, la maquinaria, todos los factores productivos de la empresa estarían ahí. Y ojo, porque ahí vamos a tener que tener en cuenta tanto los permanentes, la maquinaria que yo tengo, los edificios, otras construcciones, como aquellos que son funcionales, es decir, todo lo que pertenece al activo corriente, las materias primas, el dinero que me puede deber un cliente o incluso el dinero que yo tengo en mi cuenta corriente. Todo ello formaría parte de la estructura económica. Por otro lado, tenemos la estructura financiera, es decir, el dinero, por ejemplo, que los socios han puesto en la empresa, también todas las deudas que la empresa tiene con entidades financieras y demás, todo eso formarían parte de los recursos permanentes, es decir, el neto más el exigible a largo plazo. Pero también tenemos que tener en cuenta el exigible a corto plazo, es decir, lo que tengo que pagar yo a menos de un año. Todo esto, todo lo que está en el pasivo y el neto, es el origen, es del lugar de donde yo he sacado el dinero con el que voy a financiar mi estructura económica. El pasivo es el origen, el activo es el destino. Ahí es a donde yo voy a emplear todo lo que yo he obtenido de socios y entidades y demás. ¿Cómo puedo saber si un balance está equilibrado? Pues bueno, podemos utilizar una serie de medidas. Los ratios. Para ello tener en cuenta lo siguiente, una cifra absoluta, si yo he ganado 100 euros, no me dice nada, es mucho mejor una cifra relativa. 100, por ejemplo, pero he invertido 1000, me proporciona mucha más información. Un ratio son relaciones por cociente entre magnitudes que yo quiero comparar y me permiten para comparar datos de diferentes empresas o también para comparar datos de la misma empresa a lo largo de los años. También puedo utilizar porcentajes y gráficos de balances. Para ello lo que voy a hacer es tratar de representar lo mejor que pueda en el balance la situación de mi empresa. Fijaros que yo trataría en este balance que estoy haciendo de representar porcentualmente el peso real que tiene cada una de las masas patrimoniales. Pongo mi activo, pongo mi pasivo, ahí he puesto lo inmovilizado y fijaros que más o menos he tratado de que ese porcentaje represente realmente visualmente la parte que ocupa dentro del activo de la empresa. Así que un primer paso sería representar cada masa patrimonial en función de su porcentaje. Está muy bien porque nos da una idea visual del balance. Yo puedo ver el peso que dentro del activo y del pasivo tiene cada masa. Y además me permite hacer un análisis vertical y uno horizontal. ¿Qué es un análisis vertical? Pues ver, por ejemplo, qué parte en el activo, en total del activo, ocupa el disponible, ¿vale? Y también me permite hacer un análisis horizontal. Por ejemplo, comparar el activo corriente con el pasivo corriente para calcular, pues, por ejemplo, si voy a tener dinero suficiente para pagar lo que debo a menos de un año.